Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lanzarote Televisión. Hoy vamos a hablar de turismo y lo vamos a hacer con la presidenta de la Federación Turística de Lanzarote, con Susana Pérez, porque hay muchísimas cuestiones. Están desde los temas de, sobre todo, el pasaporte, ese pasaporte sanitario para viajar, que también, bueno, nos está creando cierta controversia y vamos a ver si también ella nos puede explicar un poco, pero también vamos a hablar de todo, desde la propia Semana Santa, de vuelos caros, en fin, de cómo está un poco el mercado turístico. Sin más dilación pasamos a hablar con Susana Pérez. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes. Pues bien, estamos con muchos, como bien has comentado, has avanzado por muchos temas sobre la mesa, muchos frentes sobre la mesa, así que estando en todos ellos. Estando en todos ellos, pues venga, vamos a empezar a hablar por el pasaporte sanitario, porque la gente, claro, algunos que dicen que no se debe llamar pasaporte, que si es un certificado, lo que sea. En lo que nos referimos, ¿qué es lo que ya ha aprobado la Unión Europea y que pondrá en marcha, no sé si en julio? Exactamente para que nos podamos hacer una idea, sin ser excesivamente larga, Susana, ¿qué vendría a ser ese pasaporte sanitario? Exacto, parece que lo han denominado verde, un pase verde, y bueno, pues lo que viene es principalmente, entendemos, a facilitar la movilidad. El sector turístico, uno de los más dañados en toda la industria turística, ¿no? O sea, en todas las actividades de la cadena valor, desde las compañías aéreas, turoperadores, hoteles, turismo de ocio, rentacar, todos ellos nos hemos visto afectados, a la vista está, ¿no? Durante estos 12 meses y todavía los que nos queda por delante, hasta el verano. Digo hasta el verano hasta que, en teoría, ¿no? Pues, sea una realidad este pase verde. Por lo que viene es precisamente lo contrario, a facilitar la movilidad, a que los Estados miembros sustituyan, cambien las restricciones que actualmente se siguen poniendo, efectivamente, por este pase verde. Un pase verde que, por supuesto, valoramos, como digo, muy positivamente desde el sector turístico. Valoramos además que bueno, a propuesta de diferentes Estados miembros, como España, Grecia, es decir, los más turísticos, en estos meses atrás, pues la Unión Europea finalmente, por fin, haya adoptado esa medida, ¿no? Que es esta, de dar luz, ¿no? a este pase verde. Perdona, ¿esto cómo sería? ¿Con el móvil? ¿O sería algo físico? No, parece que será efectivamente digital, ¿no? Que podamos llevar todos en el móvil, una aplicación, precisamente es lo que se continúa desarrollando. Y esperemos que esté precisamente, el tiempo vuela, aunque parece que hay meses, estamos en marzo, queda otra reunión a finales de este mes, creo que es el 25, y se sigue trabajando en la parte digital, ¿no? Para que todos los Estados miembros, bueno, pues, validen esa tecnología, y vendrá a ser, pues eso, un pasaporte. Ya hay algún diseño, ¿no? Que ya, bueno, pues la propia Unión Europea y con su reglamento correspondiente ya ha difundido, y bueno, pues te lo descargarás, ahí aparecen los datos de, bueno, pues la vacunación, nombre, fecha, etcétera. Habrá una protección de datos, por supuesto, se tendrá que estar cubierto y cumplir con toda la protección de datos correspondiente, el nombre de la vacuna, la fecha, etcétera, etcétera. ¿Solo irá a la vacuna? No, se recogerá también, y por eso que entendemos que no es discriminatorio. Sería discriminatorio si solo pudieran viajar, moverse las personas con vacuna, y por tanto con este pasaporte. Este pasaporte incluirá también, pues, aquellas personas que se realicen un PCR, porque al país donde van a ir se les exige dicho test, ¿no? Diagnóstico. O sea que tú a lo mejor vas a un laboratorio, te haces una prueba PCR a escasos días, a un día de tal, eso saltará a la aplicación. Exacto, pues entiendo que es lo que están, en lo que deben estar trabajando y ultimando, para que en esa plataforma, pues no solo se vuelquen datos de la vacunación, sino también, pues, de las personas que vayan a viajar con los test. Por tanto, no, lejos de ser discriminatorio, si añadimos efectivamente la posibilidad de que también se muevan, como no puede ser de otra manera, las personas que todavía no se hayan vacunado, porque no les haya llegado su fase o su grupo de vacunación, o bien, pues pueda darse, como no es en principio obligatoria la vacuna, pero esperemos que obviamente todo el mundo, pues, vaya y vayamos pasando por ese, pero pudiera encontrarse que haya personas que no quieran vacunarse. Por tanto, que no se les limite esa movilidad, pero que sí existen requisitos de PCR para acceder, como es el caso actualmente de España, para entrar en España con pasajeros procedentes de zonas de riesgo, pues tendrán que acceder a realizarse un PCR, y por tanto les costará también en ese pase verde. Por tanto, lejos de discriminar, pues facilita esa movilidad,
limitando y quitando pues, restricciones pues, para dar paso a esa movilidad tan necesaria para el turismo. Claro, porque ustedes lo ven positivo porque clarificará y animará, ¿no?, a dar más seguridad, entiendo. Claro, a evitar, a sustituir las cuarentenas, como bien has dicho, y las limitaciones por la posibilidad de este pase verde, ya sea porque tengas vacuna o porque tengas un test, un PCR o otro tipo de test negativo que se vayan homologando para viajar. Y esa es la necesidad del sector turístico. Ahora, si bien ha dado ese paso importante la Unión Europea, pues aunque parece que hay meses por delante, abril, mayo, junio, todo lo que queda aún por hacer, pues el tiempo pasa, así que apremia que realmente vayan avanzando, la plataforma tecnológica, la convalidación de los sistemas, o sea, es un gran trabajo, sin lugar a dudas, y esperemos pues que esto que está ahora mismo en papel, pues realmente lo veamos hacia el mes de, no sé si mayo, junio, sería deseable porque es también cuando empiezan a... bueno, sí, el 17 de mayo ese día es clave, ¿no? Exacto, es un día que está en el calendario del sector turístico, pero bueno, también debemos de ver ese 17 de mayo como una fecha puesta que se podrá obviamente pues, mover conforme los planes de vacunación, tanto del propio Reino Unido como de los Estados miembros, pues se vaya modificando, porque a la vista está que el suministro lamentablemente de las vacunas, y más ahora también con este parón de AstraZeneca, pues ralentizará. Y los objetivos de vacunación, pues lamentablemente se alargarán. Por tanto, la vacuna está ahí, o el plan de vacunación, pero que deberá de convivir y conviviremos con la movilidad, o debemos de convivir con la movilidad de personas que no estén vacunadas, pero que, bueno, pues para viajar de un país a otro, si así se establece, tendrán que presentar su correspondiente prueba. La cuestión es que, yo no sé si, porque lo has dicho tú, Grecia, los países que nos estamos jugando la movilidad, que es el turismo principalmente, pero no sé si leía hoy, creo que en el diario de la provincia, pues no sé si, por ejemplo, Francia, Bélgica, se están haciendo un poco más los remolones y sí van por esa línea. Y lo digo, esta doble pregunta, por un lado, no sé si esos países pueden poner pegas, y por otro lado, el papel que juega el Reino Unido, porque el Reino Unido ya no está en la Unión Europea, pero es nuestro principal cliente. Entonces, yo no sé qué opinan ellos de este pasaporte sanitario, esta doble vertiente, Francia, Bélgica y Reino Unido. Efectivamente. Pues el Reino Unido efectivamente es un actor muy importante, un país emisor muy importante, y bueno, pues tendrán que convalidar reciprocidad, entendemos que sí, ya sea con ese mismo pase verde o con otro que se pueda convalidar de manera recíproca, porque si no, no tiene sentido dejar fuera al Reino Unido, ¿no? No, totalmente. Claro. Así que ahí está, en manos del Reino Unido, de la Unión Europea y del Reino Unido, sí, para que bueno, pues convaliden y trabajen en facilitar la movilidad. Vale, entonces, y la segunda pregunta, perdona que te las lié ahí las dos juntas, la de Francia y Bélgica, leía, no sé si están poniendo más pegas o realmente la Unión Europea va... No. ¿A qué se refiere en concreto? ¿Pegas por el pase verde? Por la vertiente que tú decías antes, la de discriminatoria entre los países, porque tú decías... Sí. Y pues tiene es sentido. que la cuestión es que la finalidad precisamente es facilitar la movilidad. Sí. O sea, que tú dices que sale para adelante. Claro, o sea, si no se prohíbe viajar a personas que no tengan la vacuna, que por supuesto para nada apoyaríamos esa vertiente, ¿no? Es decir, es un pase que deberá recoger quien tiene la vacuna para evitar que se tenga que hacer un PCR, obviamente, y por supuesto seguir facilitando la movilidad del resto de personas que no tengan la vacuna, pero con el correspondiente prueba diagnóstica, ¿no? Negativa para viajar. Sí, que hay salida para todos. Efectivamente, para dar cobertura a la movilidad de todas las personas. O sea, que hay que verlo como un pase, un certificado que no tiene por qué ser, ni debe ser discriminatorio, sino facilitar con una serie de condiciones. O tienes vacuna, o si procedes, en este caso de España, que es como se tiene establecido el control sanitario en los aeropuertos, si procedes de un país de riesgo, es un listado que se va actualizando semanalmente y se va publicando, ya que el país que baja, ahora mismo es el indicador que hay, baja de un índice acumulado de 14 días de 150 por cada 100.000 habitantes, no requiere para entrar ese PCR. Veremos si, conforme va evolucionando la pandemia y la vacunación, si ese parámetro que tiene establecido España y ese control sanitario cambia o no cambia, se suben los ratios o no, pero por tanto,
más que, como digo, dependerá del uso final y el criterio que quieran darle los países, pero en principio no es para que sea discriminatorio, sino es un elemento más para facilitar la movilidad, incluyendo a todos. Vale. Dejamos esto ya, pero creo que lo has explicado perfectamente claro. Hoy leía un titular y no lo sabía bien, pero digo, bueno, me lo va a explicar perfectamente Susana. ¿Qué es el cumpliómetro? Muy bien, pues el cumpliómetro es una herramienta que hemos diseñado, una herramienta de transparencia para dar a conocer, ¿no?, que ayuntamientos donde hay empresas y actividades turísticas, pues han realizado acciones de rebaja, de bonificación o exoneración de tasas e impuestos. Bueno, pues vemos que es uno de los costes fijos que las empresas están asumiendo y que llevan asumiendo pues después de 12 meses, y como digo, continuamos todavía sin actividad hasta el verano como poco, pues asumiendo con unos costes fijos. Y en ese sentido, igual que hemos reclamado a las diferentes administraciones públicas y en los diferentes niveles ayudas directas, ahí tenemos ya afortunadamente el Gobierno de Canarias, que ya saca una convocatoria, llegarán otras, el Gobierno central por fin ya anunció, ya sale con el Real Decreto Ley 5, en el que se recogen, ¿no?, esas ayudas de 11.000 millones de euros. Por tanto, reclaman 40.000, ¿no? El Cabildo... Estaba leyendo. 40.000 millones. Bueno, creo que eso lo leí, ¿no? Juan Sí. Molas y todo esto, creo que estaban reclamando más. Todo lo que sea, es decir, como bien se ha ido también apuntando, o sea, toda ayuda y toda cantidad es insuficiente para las pérdidas que se llevan acumuladas después de 12 meses de año. Por tanto, por supuesto que será insuficiente, pero por eso solicitamos la ayuda, la contribución de todas las administraciones públicas. Iba diciendo que el Cabildo también ha puesto sobre la mesa pues esas ayudas, que también se ha comprometido a aumentar esos 6 millones de euros, si realmente, bueno, pues tras la convocatoria que todavía no se ha publicado, quedase o fuera insuficiente. Y ahora vamos al último escalón, ¿no? La administración local, que también, sin lugar a dudas, ahí salen ellos, ¿no? Efectivamente. Entonces, esta campaña, pues claro, va hacia allá, no porque sea nuestra forma de comunicar. Algún municipio, ¿no?, alcalde o alcaldesa ha tachado de ataque. No, mire, no. Un poco afea, ¿no? Les afea. Bueno, es una campaña de... O sea, afea a quien no ha hecho nada. Que la verdad vemos ¿Y en Lanzarote cómo están? Listado en rojo de muchos municipios. Y, por supuesto, visibiliza a aquellos que se han hecho, que lamentablemente en todos los municipios donde hay empresas y actividades turísticas solo vemos en el conjunto de Canarias 4 ayuntamientos, 3 en Tenerife y 1 en Gran Canaria, Las Palmas, que han hecho unas rebajas importantes, considerables. ¿San Bartolomé aquí no era el único que ha hecho algo? Aquí, en Lanzarote, tenemos en rojo y tenemos en ámbar. Lamentablemente no tenemos ningún ayuntamiento en verde. Tenemos en ámbar pues aquellos que han... nosotros hemos clasificado los impuestos y las tasas por el importe, ¿no?, que suponen. Entonces, en la franja verde están aquellos impuestos elevados, como son el IBI, el IAE o la tasa de basura, que son conceptos e importes considerables. Y aquí, por tanto, los ayuntamientos que hayan hecho rebajas en esos conceptos aparecen en verde. En ámbar, pues, tasas más o impuestos más livianos, como son, por ejemplo, la tasa de terraza, ¿no? O también algún ayuntamiento, como es el caso, que haya puesto en marcha algunas ayudas directas, que son también cuantías inferiores, pero también, como ven, lo ponemos y se reconoce, y por supuesto también se aplaude, como fue el caso de San Bartolomé. Y en rojo los que han hecho absolutamente nada. ¿Cuántos hay en rojo? Entonces, en Lanzarote tenemos Arrecife, en naranja, solo ha hecho bonificación, una exoneración de las tasas de terraza. En naranja, yo me creía que era un semáforo, es decir... Rojo, amarillo, verde, naranja, ¿dónde está? ¿En medio? Sí, el naranja, el ámbar es el amarillo. Es el amarillo. Estamos acostumbrados. Vale. Ámbar, naranja es amarillo. Vale. Eso. Aquel ayuntamiento que ha hecho, por lo menos, entonces, para que vean que las patronales y las empresas reconocemos ese gesto, si bien es cierto que es insuficiente. Y por eso animamos a que den, porque hay muchos ayuntamientos que pueden, a que den un paso más y exoneren o rebajen aquellos impuestos que son importantes, como son el de basura. El de basura es una de las tasas que entendemos en estos momentos, por eso creemos que ahí es donde pueden hacer el esfuerzo.
más injusto que se está cobrando en estos momentos. Bueno, un servicio que no se hace, ¿no? Efectivamente, y ya no solo es que no se hace, porque el alcalde, el ayuntamiento, alcalde, alcaldesa puede decir, no es que el camión pasa todos los días por delante. Por si tú lo dos cosas. La llegada de turistas en el conjunto de Canarias en el 2020 fue de un 60-65%. En Lanzarote de un 75% por el peso, lamentablemente, que tuvimos del mercado británico y tuvo muchas restricciones de viaje y de vuelos el año pasado. Por tanto, tomando referencia Lanzarote, una caída de llegada de turistas de un 75%, es decir, de 2.900.000 turistas en el 2019 a no más de 800.000 turistas. Esa caída de turistas produce de manera directa una caída en la producción de residuos, de un 75% cuanto menos. Por tanto, nos van a explicar los alcaldes, las alcaldesas, los ayuntamientos, qué están haciendo al respecto, que se están pagando un servicio a unas empresas de recogida de basuras sin revisar la necesidad que hay. Pero dicen que las empresas concesionarias les llevarían a los juzgados. Eso tendrá que verlo. O sea, ha habido, hay y habrá muchas demandas, reclamaciones, no digo por este tema, que los habrá, sino por muchas otras cuestiones. Sí, eso va ¿verdad? a ser un mare magnum. ¿Verdad? Por muchas cuestiones, es decir, desde demandas o denuncias por rebaja de alquiler. Es decir, la pandemia, en particular el COVID-19, no estaba escrito en ningún sitio. Esta situación, que en principio todos pensamos que duraría 3 meses, ¿verdad? Llegamos al verano y aquí nos hemos recuperado, estamos viendo que no, que ha pasado 6, 9, 12 meses. Y esto seguirá otros. Por tanto, esta situación excepcional de pandemia, de cierre de actividades, de limitación de actividad económica, empresarial, está llevando a que los juzgados sentencien favorablemente a cualquier, no a cualquier, pero a muchas demandas en el sentido de recoger excepcionalidades en el cobro de seguros, alquileres. Por tanto, el que consideren que las empresas de recogida de basura, por revisar el contrato, les puedan llevar, mire, no lo sé, pero usted tendrá que defenderse. Lo que no puede pasar es que no sean conscientes o no estén gestionando el dinero público de manera eficaz, eficiente. Es decir, que si el servicio de basura yo no le necesito todos los días de la semana en ciertas zonas, sobre todo más turísticas, porque es que es una realidad, es que tenemos evidencias de que hay zonas que solo pasa 1 o 2 veces a la semana. Por tanto, ya hay una evidencia clara de que el servicio no se está prestando porque no se necesita. ¿Para qué va a pasar? Claro. O sea que entonces, lo que nos está demostrando lamentablemente esta pandemia, desde el punto de vista de situación excepcional, es que hay cosas que se están ganando en los tribunales. Sí, que se tienen que tomar medidas excepcionales. Exacto. Bueno, entiendo que también se habrá tomado alguna medida excepcional con las empresas que llevan los servicios de hamacas en las playas. Si no estás utilizando o no se puede utilizar, pues habrán rescindido o ellos sabrán muy bien cómo el marco jurídico en el que se han podido mover para rescindir los contratos de las hamacas en las playas. Esta situación excepcional tiene que estar encima de la mesa para gestionar sus presupuestos, para gestionar sus servicios, Susana, y para gestionar sus fondos públicos que vienen de todos. Y por tanto, se puede revisar sin lugar a duda las tasas con este concepto. Además, tú podrías revisar y decir, oye, a la empresa de recogida y si mandas alerte a no sé cuántos trabajadores, te quedas proporcionalmente. Yo digo que los residuos han bajado directamente, un 75% como poco, tomando de referencia la caída de turistas. Y por ese motivo, además, el servicio se ha reducido en frecuencias. Tenemos constancia y conocimiento. Seguramente hasta a lo mejor la empresa haya tenido que reducir también esos trabajadores. Sí, pues, y eso que sigue ingresando lo mismo. En cuanto al IBI, ya te cambio, porque lo de los semáforos, no sé, dime rápido cómo quedaban los semáforos. Sí, en verde en Lanzarote, nadie. Ninguno. En ámbar tenemos... Arrecife, que sería por lo de las terrazas. Por las terrazas, o algo así. lo mismo, ya está San Bartolomé por esas ayudas, porque efectivamente lo que decimos, si hay algún ayuntamiento
que por sus presupuestos, es decir, no pudiera bajar algún impuesto o tasa, tenemos la vía de dar ayudas. Eso también para que vean que se reconoce. ¿Y en rojo? Teguise como Aría, Tinajo, pero Teguise, un municipio turístico. Tiene un rojo como... Mira, doy el último dato. Es que fue Miguel Ángel Jiménez, no dio nada, no cedía nada. 2.700 millones recaudaron las administraciones públicas de Canarias por impuestos y tributos del sector turístico en el 2018. 2.700 millones. ¿No pueden tener esa deferencia, gesto, para con ayudas directas al sector empresarial, turístico, autónomos también? Estamos hablando de una situación coyuntural, pero que se puede convertir en estructural. De ahí, bueno, afortunadamente no se habrá sido por no insistir desde las patronales, a nivel canario, a nivel estatal y también de algunas comunidades, entre ellas tenemos que decir nuestro gobierno canario, el que por fin, pues el gobierno central se haya dado cuenta después de 12 meses que o lanza unas ayudas directas o hay comunidades donde el PIB sustentado en la actividad turística en nuestro sector puede caer estrepitosamente y romper un tejido empresarial irrecuperable y por tanto hacer un daño en ese caso como Canarias. Y nos consta que sin lugar a dudas pues el gobierno de Canarias ha hecho hincapié en que estas ayudas puedan ser una realidad. Vale, ya están siendo una realidad, ya casi para terminar. Una de las partes, no sé si, creo que se ha aprobado la subvención del IBI. No sé si esto es lo que ustedes pedían o se queda corto, porque muchas veces aún así se queda corto. ¿En qué sentido va a ayudar el gobierno de Canarias? Lo que decimos, efectivamente, el gobierno de Canarias sacó 3 ayudas. Una primero que consistía en el aplazamiento, ¿no?, de toda la deuda tributaria y tributos, un segundo paquete, que es el que está en marcha ya y está gestionando a través de las cámaras de comercio, pues las ayudas a pymes y autónomos de manera directa y a los sectores y actividades, un gran listado de IAEs turísticos y vinculados con el turístico, comercio y ocio, y para el sector alojativo, pues en una de las peticiones de, bueno, pues siendo efectivamente un importe muy elevado el impuesto del IBI y a la vista de que los ayuntamientos no estaban haciendo absolutamente nada de manera generalizada, pues bueno, solicitábamos que también ayudasen, ¿no?, en esta línea, ya que los alojamientos no están incluidos a petición expresa para sacar esta línea específica de ayuda al IBI a los alojamientos turísticos. Tuvimos recientemente, de hecho esta semana, una reunión con el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, para ver en qué línea se estaba desarrollando o se va a desarrollar este IBI, de forma que bueno, diferentes casuísticas que hay en la gestión y explotación de los alojamientos y la propiedad pudiese dar cobertura al mayor número, como no puede ser, de establecimientos y alojativos, puesto que hay una variedad bastante amplia, desde hoteles, apartamentos, casas rurales, hoteles rurales. ¿Y se abonaría el de este año o el del año pasado? No, el del 2021. Es una ayuda por importe y cuantía proporcional al IBI. Ahora mismo están recogiendo datos, información, hay previsto unos 80 millones, 84, 80, y esperemos que ese importe pueda cubrir, si no el 100%, porque son los cálculos que están haciendo en estos momentos, pues al menos un alto porcentaje. A mí me han dicho que hay hoteles que pueden llegar a pagar hasta 200.000 euros. Sí, y 300. Y 300.000. Contados y 300.000. Sí, los hoteles de gran extensión, ¿no?, los más grandes. Por eso, en alguna declaración que hacía una alcaldesa de Gran Canaria, que si los datos no son correctos, ¿a qué datos se refiere? El cumplimiento es bien claro y transparente. Y los datos de los importes de las tasas y tributos, los decimos, 200, 100.000, habrá otro más pequeño que sea 50.000, pero 300.000, y vamos, los tendrá que saber ella si recauda, efectivamente, y si dedica obviamente a mirar esa liquidación, ¿no? Y hasta así que esos son los datos, esos lamentablemente son importes muy, muy costosos, y por eso, es decir, todas las ayudas son insuficientes, porque tras 12 meses de ingresos cero, de pérdidas absolutas, pues necesitamos que todas las administraciones aporten, complementen y, por supuesto, si en vez de 11.000 pues llegan 40.000, bienvenido sea, porque serán seguramente siempre insuficientes. No será por no tener ganas y poner todas las acciones y herramientas en manos, ¿no?, del sector empresarial, también por parte del Gobierno de Canarias, en tratar de reactivar la actividad turística como se ha podido ver durante todo el año pasado,
con esos intentos de apertura, de cierres derivados, ¿no?, de la pandemia, y hasta el propio mes de la temporada de invierno, tratando de abrir, tratando de poner los corredores seguros, los PCRs, pero no todo, lamentablemente, estaba en las manos nuestras, ¿no?, de Canarias como destino, de las empresas y del gobierno autonómico. No está todo en nuestras manos, porque si bien hemos estado manteniendo índices y unos indicadores muy buenos de la pandemia, por tanto situándonos como destino seguro durante y casi todo el 2020, pues lamentablemente la pandemia y las sucesivas olas en nuestros mercados emisores hacían que bueno, pues las restricciones por su parte nos afectaran obviamente a nuestro destino. Por tanto, a seguir sumando ayudas y esperemos que entre otros los ayuntamientos pues vayan dando ese paso, porque estamos solicitando ayudas en un momento muy excepcional, porque cada empresa que se pierde son trabajadores que se pierden. Sí, no, el mantenimiento de las empresas, que luego no puedan volver a tener su actividad. Efectivamente, así que es pensar en las empresas, porque obviamente de manera absolutamente directa es estar pensando en el mantenimiento del empleo. Susana, lo dejamos aquí, nos hemos ido bastante de tiempo, ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias. Nada, a vosotros, un saludo, muchas gracias. Las palabras de Susana Pérez, en este caso presidenta de la Federación Turística de Lanzarote, que hablaba un poco pues de la necesidad, lo ha dicho en varias ocasiones, ¿no? Son medidas excepcionales que se piden porque la pandemia no ha sido otra cosa que un fenómeno excepcional, destructivo, sobre todo en el tejido empresarial nuestro, canario, que ha sido el sector turístico, todo lo que es, bueno, mover a la gente. También por eso hablábamos al principio de lo del pasaporte, en este caso sanitario, ¿no?, de la necesidad de la movilidad, y por eso, lo ha dicho, están completamente a favor de que dé claridad, dé seguridad a la gente a la hora de moverse, que no es nada discriminatorio, que la gente que no se quiera vacunar o que no se ha podido vacunar, porque estamos en listas, ¿no?, y algunos serán los últimos, por decirlo de una manera, pero bueno, a través de sus PCR y demás, total claridad, con facilidad, se está esperando que se desarrolle esa APP, y que de tal manera, ella dice que a partir de mayo, junio, antes decíamos el 17 de mayo porque es cuando ya los ingleses han dicho que abren los aeropuertos, entonces a partir de ese mayo, junio y sobre todo llegar al verano, julio, ya con un mercado turístico un poco más abierto. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.